Hola, sean todos bienvenidos a su programa Tal y Como Es. Y así como dice nuestro programa, tratamos de traerles las informaciones exactamente cómo las entendemos y cómo ustedes deben de analizarlas en sus hogares. Y bueno, como siempre me acompaña el licenciado Miguel Estrella. Miguel. Arelis, gracias. Como siempre, un honor estar aquí con todos ustedes en Tal y Como Es. Y el programa en sí, toda la comunidad, pues está de duelo. Perdimos a uno de nuestros íconos culturales. Hablo de Frank Adolfo, como cariñosamente le llamábamos, aunque Manuel Justo Luperón era su nombre de pila. Si es que lo vimos partir, lamentablemente. Sí, lamentablemente, Miguel, nuestras condolencias desde nuestro programa Tal y Como Es a sus familiares y amigos. Perdimos un hombre de la comunidad, Miguel, un hombre que siempre estaba pendiente de todo, o sea, participaba en la comunidad, era un hermano. Se andó también miembro del Instituto Baltiano, Pasado bueno, presidente. pasado presidente del Instituto Baltiano, y bueno, es lamentable de ver su partida, Miguel. Pero Luchó arduamente contra un cáncer. Esto duró unos 5 años. Y como decíamos, es importante orientar a nuestra audiencia un cáncer que estaba pasivo en su pulmón por 35 años, hasta que un día cualquiera se desmaya al abordar un autobús y entonces al ser llevado al hospital presbiteriano, allí le dicen la mala noticia de que su cáncer había hecho metástasis en el cerebro. Así es que, una vez más, tanto a Frank como a sus familiares, pues damos nuestras condolencias aquí desde Tal y Como Es, y de verdad que lo sentimos profundamente. así es, Miguel. Ahora, Liz, tenemos un programa sumamente especial hoy. Lo prometido es deuda. Eh, una persona que definirla es un poco difícil, porque es tanto lo que ha dado y, y entonces uno puede expresar en palabras lo que representa por casi 4 décadas. Estamos hablando de principios de los 80 al 2020 y tanto. ¿No? Está 4 décadas Otra década, sí, de más de servicio 40 años. ininterrumpido del padre Luis Barrio con la comunidad latinoamericana. Reverendo, bienvenido a Tal y Como Es. Un placer, Miguel Arelis y toda la gente bella que ven, que escuchan este programa. Para mí es un honor poder participar con ustedes y venir aquí y tal vez reflexionar sobre la mejor manera de que sigamos construyendo un mundo mejor. Ese es mi granito. Gracias. Así es. Bueno, así mismo, Miguel, yo personalmente me fascina asistir a las misas con el Padre. Me siento que aprendo mucho cuando voy. Hay una conexión muy bonita cada vez que estoy allí. Y es porque encuentro que el Padre no solamente habla de lo que leemos en la Biblia, sino que de una manera u otra coge la Biblia y la trae a la comunidad. De cada uno de sus sermones son así, Miguel. Pero yo tengo una pregunta un poquito, no sé si especial para el padre, y tiene que ver con, yo vi una entrevista donde él habló de algo que era como la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Y me gustaría que entonces nos explicara, porque según él dice, hay una diferencia muy grande entre las dos en cuanto a una persona que se sienta que es bien religiosa y piense que por ser religiosa es espiritual y viceversa. Padre, ¿nos podría explicar esto? Sí, mira, en algunos de los libros que yo he escrito he elaborado un poco más, esto en inglés y en español, sobre la espiritualidad y la religiosidad. Y mi experiencia pastoral por 50 años, ¿verdad? En todo este ministerio. Espiritualidad es como un estilo de vida donde se mezcla la praxis de la palabra y la acción. Y entonces, esto fue lo que Jesús nos llamó, a cómo bregar todo esto. Pero que no es único de Jesús. Y al no ser único de Jesús, pues me encuentro con la realidad de que hay una gente que se preocupa mucho por la calidad de vida de los seres humanos, de la creación y el resto. Y mucha, no, bueno, no mucha, pero alguna de la gente que conozco
con esa espiritualidad que es increíble, pues ni creen en Dios. Y esto lo enfatizo porque la espiritualidad nada tiene que ver con creer en Dios. Es una manera de vivir, es una manera de actuar, de cómo tener una ética de vivencia donde la solidaridad perdura en todos los conceptos de amor, respeto y compromiso. Por desgracia, la religiosidad puede tener espiritualidad y puede ser que no tenga. Yo, por desgracia, tengo que reconocer, la mayoría de la gente que yo conozco que son religiosos no tienen ninguna espiritualidad. Y de la mayoría de la gente que conozco que tienen una espiritualidad increíble, increíble. O no creen en Dios o no van a la iglesia. Para mí siguen siendo gente importante, siguen siendo mis hermanos y hermanas, y estamos en la misma tarea de construir un mundo mejor. Y esa es la diferencia grande, o sea, ese estilo de vida, porque hay una gente que quiere hablar de espiritualidad, pero es desconectándose de la humanidad. Mientras más humanos, más espirituales somos. Si tú pierdes la humanidad, perdiste la espiritualidad. Y hay una gente que se le ha metido en la cabeza que tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que encerrarnos en cuatro paredes, orar, ayunar, leer la Biblia y todo ese tipo de cosas que son necesarias, pero no es lo único. Y entonces a mí me preocupa eso, porque la mejor manera de encontrar a Dios en esa espiritualidad es ahí en la calle, cuando yo me enfrento a otro ser humano, que es parte de la creación de Dios. Padre Luis Barrios, cuando estamos ante usted, usted ya en su púlpito, eh, es claramente visible que estamos ante un profundo intelectual con una sotana. Y obviamente luego se van sumando otras características como es su postulado religioso y todo lo que encierra lo que es una vida eclesiástica. Ahora, hemos notado a través de tantos años el impacto que tiene usted sobre la comunidad. ¿Qué método o cuál es el resultado de poder mezclar el intelectual con un PhD en psicología clínica con el hombre que conecta estos puntos básicos del diario vivir con la palabra de Jesús el Cristo? Mira, yo vengo de la escuela de Pablo Freire. O sea, fui educado por Pablo Freire un tiempo que estuvimos allá en Cuba, casi 6 meses, pero también de la teología de la liberación. Y de las cosas básicas que aprendí es que tú tienes que caminar y servir al pueblo. Cuando tú caminas con el pueblo, te das cuenta, o sea, el pueblo es como un termómetro. ¿Qué es lo que está pasando? Eso me define el sermón, eso me define la liturgia y define mi ministerio. Pero también puedo escuchar los lamentos, las quejas, las alegrías y todo lo demás del pueblo. Ese aspecto es el que me mantiene a mí conectado y no despegado como la mayoría de la gente que conozco en la academia. O sea, yo vivo en la academia. Soy profesor en John Jay College por 30 y pico de años y enseño la materia de psicología forense, criminología y criminología cultural. Pero mucha de la gente que yo conozco te escriben y te dan discursos y todo, pero no han cogido la calle. Y entonces me preocupa cuando tú no puedes validar la teoría con la práctica. Yo vengo de la escuela que tú haces teoría de la práctica. Pero hay una gente que se cree que para ser intelectual te tienes que desconectar del pueblo. ¿Verdad? Esta gente lo que tiene son alas de cucaracha en la cabeza. ¿Está bien? Tienes que bajar al pueblo, tienes que caminar con el pueblo, tienes que sentir con el pueblo. Y al tú estar ahí, tú escuchas el pueblo, pues eso te define por completo. Así que de ahí es que yo saco. Mi primer mentor, cuando yo tenía 16 años, que estaba en el seminario, me decía, lee la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y mira a ver lo que tú encuentras que está pasando ahí afuera con la palabra de Dios que te está invitando a que tú hagas algo. Y hasta ahora yo sigo haciendo eso, ¿verdad? O sea, es como escuchar por dónde es que va. Y esto me sirve como un termómetro para ser relevante y reverente a las luchas del pueblo. Así es.
Bueno, y entendiendo o viendo cómo el mundo está cambiando, hemos notado que muchos jóvenes se han alejado tal vez de los valores familiares, los valores de la iglesia y demás. Y usted, entendiendo su compromiso social, ¿qué entiende que podemos nosotros hacer para entonces volver a traer esa juventud hacia esos valores y encarrilarlo hacia un mundo mejor? Pero yo creo que esto es un poquito más complicado que solamente analizarlo por la cuestión generacional, de que es la juventud. En los 60 nos decían lo mismo a nosotros los jóvenes, que estábamos desconectados. Llega todo esto de la teología de liberación y se revolcó. Esto era la Juventud Acción Cristiana y fue un movimiento increíble dentro de la iglesia, sobre todo la iglesia católica, y fue tocando a otras también. Pero yo cuando lo miro hacia atrás, yo me doy cuenta que no teníamos un espacio nosotros los jóvenes, no tenía una audiencia para escuchar las voces nuestras. Nosotros veníamos con unos retos mayores que los que estaban ya en la etapa adulta y acomodados, como que no le era significativo. Para otros sí, y eso nos dieron espacio. Y hemos seguido cometiendo el mismo error a través de generaciones, y es lo que tú ves ahora. Entonces dice, no, esta juventud de ahora no sirve para nada. Esta juventud de ahora no está en la cuestión ética de la vivencia cultural, de la vivencia colectiva. Esto es general, en todas las edades. ¿Está bien? Los valores del sistema capitalista, del individualismo, la competencia y de que la única manera de ser feliz es teniendo dinero, pues no vamos para ningún lado. Eso traiciona por completo el evangelio de Jesús. Pero entonces se nos ha metido que son los jóvenes y hemos creado como un chivo expiatorio de esta generación de jóvenes. Yo creo que tenemos que, como iglesia, por ejemplo, y no solamente la iglesia, porque si tú lo miras en los partidos políticos, la carencia, la escasez de juventud que pueda tomar un liderazgo de traer un relevo dentro de estas instituciones, pues está como invisible. Pero entonces lo que tenemos que evaluar cuán relevante y cuán reverente somos para crear los espacios. Pero lo mismo hemos hecho con el espacio de crear para las mujeres. Y entonces nos quejamos, ¿verdad? Que las mujeres no participan del todo como deberían de participar en estas instituciones sociales, políticas, religiosas. Pero hemos creado los espacios. Lo mismo dicen contra nosotros. Nosotros terminamos, nosotros la comunidad latina, terminamos una convención de la iglesia de la diócesis de Nueva York y se preguntan la carencia de la presencia latina. Dice, entonces esto es una institución racista que nos mantiene aislados. ¿Cómo tú quieres que lleguemos? Vamos a abrir las puertas. Y así consecutivamente los podemos rechazar porque son gay o lesbianas, porque son negros, porque son jóvenes, porque son mujeres, porque tienen algún reto físico. En nuestra iglesia tenemos una comunidad de personas sordas que encontraron un espacio ahí, pero eso no se hace en todos lados. O sea que tenemos que reevaluarnos cómo es que a veces, directa o indirectamente, creamos estructuras de aislar gente, de mantenerlo fuera de lo que estamos llamando el margen de toda la ideología que se está moviendo. Vamos a evaluarlo y cuando yo evalúo la iglesia, nosotros hemos creado de todo tipo de estructuras para que los jóvenes no participen. Y entonces nos quejamos que no vienen. Pero ¿cómo van a venir si los hemos mantenido afuera? Lo opuesto a exclusión no es inclusión. Lo opuesto a exclusión es participación. Yo reto a cualquier institución que está quejándose de que la participación de jóvenes no es como debería ser, pregúntese qué participación le estamos dando. Y nos vamos a dar cuenta. Padre, su ministerio no ha sido fácil. Usted ha tenido que hacer grandes sacrificios para mantener esos valores a flote. Usted mencionó hace unos instantes la teoría de liberación y entonces
de repente vemos como en un momento determinado usted cree que era justo hablar o protestar en contra de la Escuela de las Américas y eso lo hace incluso que sea recluido por unos 4 meses en una prisión de alta seguridad a los Estados Unidos. Y nosotros queremos compartir con nuestros amables tele y redevidentes esta experiencia y qué enseñanza usted puede decir que logró a través de este sacrificio. Mira, la realidad de la Escuela de las Américas todavía sigue siendo una agenda en mi ministerio. La Escuela de las Américas fue una institución creada por el gobierno de Estados Unidos. Eso fue por los 40 ya en Panamá. Y es una escuela militar para entrenar soldados de América Latina, especializarlos en tortura, en desapariciones, en asesinatos, golpes de Estado y todo este tipo de disparate que se inventa la política exterior del gobierno de los Estados Unidos hacia los países nuestros de América Latina. Ahora existe acá en Georgia la misma escuela, aunque ahora le cambiaron el nombre, pero siguen haciendo los mismos disparates. En Columbus, Georgia, está ahí y es financiado por el dinero de nuestros impuestos federales. Yo fui parte de esa acción, sabíamos con exactitud, esta gente nos va a bajar fuerte y no vamos a ganar el juicio, pero vamos a ganar que podamos hacer el issue visible, porque se está haciendo invisible. Hay que ponerlo visible. Hay que hacer un sacrificio y el sacrificio va a costar que vamos a tener que ir a prisión. Así que mi abuela me decía que no se quiera quemar, que se salga de la cocina. O sea que yo sabía lo que estaba haciendo. Esto es una acción de lo que podríamos decir políticamente desobediencia civil, que no es otra cosa que obedecer civilmente y moralmente el mandato de Dios. Y nada, lo hicimos, caímos presos, salimos culpables del juicio, pero a diferencia de los otros compañeros y compañeras, esto se supone que me enviaran a una cárcel de mínima seguridad y lo que hicieron fue que me metieron en una cárcel de máxima seguridad. El juez trató de intervenir, pero ya pierde jurisdicción, o sea, la manera en que está organizado el sistema de justicia criminal en Estados Unidos, pues mientras te arrestan, te enjuician, eso tú pertenece al sistema de justicia. Cuando ya te sentencian, pues pertenece al Departamento de Corrección. O sea, ya no tenía jurisdicción el juez. Y vine a parar acá, ahí en Wall Street está MCC, Metropolitan Correctional Center, que a quién no han metido ahí. Ahí metieron a un montón de los que supuestamente eran los terroristas del 11 de septiembre, a Madoff y a otros más. Y ahí fue que tuve que cumplir mi sentencia. Que los mismos presos me decían que yo no debería estar allí. Y después llegó un momento que los mismos policías decían, yo no sé qué usted hace aquí, usted no debería estar aquí porque usted no es un criminal. Eso fue una acción política. Y yo lo sabía, es una acción política, pero el gobierno lo va a menospreciar y va a decir que fue una acción criminal. Fue una acción política, no me arrepiento, si tuviese que hacerlo de nuevo, lo hago, aprendí mucho durante toda esa estadía ahí y aproveché mi tiempo de cómo dialogar con otros confinados, cómo darle esperanza en medio de toda esa desesperanza, en medio de la cárcel, grupos de encuentro, alfabetización, o sea, ¿qué fue lo que no hice yo ahí, Dios mío? Pero no me dejé caer, yo entré de pie, salí de pie, y eso para mí es un orgullo. Excelente. Así mismo es. Vemos también, vemos que como su currículum es como que hay dos cosas que cuando las vemos pensamos que no pueden una existir con la otra. Estamos hablando de un padre que también está ejerciendo esta parte política. Entonces, ¿cómo se puede mezclar la política con la iglesia? Pues mira, hay una gente que se me quejan, ¿verdad? De que no debes de bregar con política. Bueno, mira, yo tuve mi formación en las dos instituciones desde que era muchacho y más cuando era joven. O sea, yo me formé dentro de la iglesia
con mi liderazgo, pero también me formé dentro del Partido Socialista en Puerto Rico, porque para mí la descolonización, la independencia de Puerto Rico, pues una agenda que no la abandono. La sigo teniendo, la sigo empujando. Los reconcilio de esta manera. Uno de nuestros obispos, Desmond Tutu, nos dijo: no hay nada más político que decir que la iglesia no debería bregar con política. Eso es una posición política. No hay manera de desconectar la política de la iglesia. No lo hay. Porque aún el silencio te está llevando a ti a que tú te definas con una posición política. Entonces hay gente que quiere que yo mantenga silencio. Yo no voy a mantener silencio ante realidades de opresión. Por lo tanto, como tengo la convicción de que no hay manera de sacar la política dentro de la iglesia, tengo que decidir con qué tipo de política yo voy a bregar. Y he notado que si yo brego con un tipo de política disque neutral, que yo no sé ni qué es eso, o una política de derecha, pues estoy bien. Pero desde que yo empiezo a cuestionar, como decía el obispo Helder Câmara, el obispo Helder Câmara de Brasil decía: desde que yo le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Desde que empiezo a preguntar, ¿y por qué no tienen que comer?, me dicen que soy comunista. Eso es, ¿verdad? Que desde que tú aprendes a cuestionar, ya tomaste una posición política. Yo voy a cuestionar. Esa fue mi formación con Paulo Freire. Decía Luis y al grupo que estábamos ahí: ustedes tienen que aprender a problematizar. Hay una gente que está demasiado cómoda. Tienen que hacer lo que se sientan incómodos e incómodas para que empecemos a crear conciencia de que una sociedad mejor puede ser posible. Padre, usted no sabe lo honrado que nos sentimos con que usted haya compartido estos minutos con nosotros de su bien apretada agenda. De verdad, muy agradecidos, pero no podemos dejarle ir sin que antes nos diga, hemos recibido el mensaje de que usted abandona la iglesia Santa Cruz, que va a Puerto Rico. Queremos saber si su permanencia ya, valga la redundancia, tendrá carácter permanente o sencillamente es temporal y de nuevo regresará a Nueva York. ¿Qué podemos esperar de su partida ya hacia Puerto Rico? Yo voy a estar en la iglesia Santa Cruz, Holy Rood, hasta el 1 de febrero. Y entonces estaré en la diócesis, de acuerdo a unas conversaciones que he tenido con el obispo, de cómo trabajar con algunas de las parroquias que tienen una serie de conflictos, dinámicas, que requieren mediación y resolución de conflictos, porque eso ya dentro de la iglesia, la gente se pelea, ¿verdad? Pero ya en el paradójico mes de eso. julio, desde tú tienes ser humano, eso se va a dar. Pero ya en julio espero verme ya en Puerto Rico, porque ya negocié con el obispo de Puerto Rico, el obispo Rafael, mi llegada, nuestra llegada ya con mi compañera, con el propósito de trabajar nada más y nada menos. Es que yo salí premiado. Ya estamos hablando de que no hay presencia en Barrio Obrero. Barrio Obrero en Puerto Rico, mire, está triple poblado, pero está triple poblado por la comunidad dominicana. Ya le quieren cambiar el nombre y ponerle Los Minas. Es que los dominicanos no son fáciles. Bien. A la placita Barceló que teníamos allí, ahora se llama la placita Hermanas Mirabal. Y quieren cambiarle todos los nombres. Pero yo le dije, pero no, yo me meto ahí, pero ¿y tú sabes bregar con dominicanos? Ya, muchacho, ¿cómo que sí? Yo sé bregar con dominicanos. Yo bregando con dominicanos desde que tenía como 15 años, allá en Santurce, cuando toda la cuestión de la revolución y la parroquia que yo estaba ahí era que lo recibían. Ahí conocí al coronel Fernández, ahí conocí a Juan Bosch y a un montón de gente y recogíamos. Yo ni sabía lo que estaban recogiendo, pero eso eran armas y era dinero y era ropa y un montón de vainas que iban a mandar para la República Dominicana. Hasta que entonces me fui para allá y desde que fui me enamoré de ese país. Y después viví allá 7 años, retorné a trabajar con la comunidad dominicana, vine para Nueva York y me vine a trabajar con la comunidad dominicana y luce como que me voy para Puerto Rico a trabajar con la comunidad dominicana. Quiero dar mis últimos años, mis últimos cartuchazos en Puerto Rico.
el proyecto de descolonización e independencia para Puerto Rico, que es una agenda que, mire, ahí estaba bien claro con Luperón, Hostos y todos estos grandes. Esta es una agenda inconclusa. El acuerdo era, vamos a empezar primero con la República Dominicana y después nos vamos a Puerto Rico. Así que me gusta recordarle a los dominicanos, tienen ese compromiso, vamos a dejar de bobería y vamos a independizar este paísito. Así que esos son los planes. Quiero morir de pie, quiero morir haciendo algo, quiero morir de una manera que si mañana me dicen que me voy a morir, hoy voy a sembrar un árbol de esperanza y transformación. No me voy a dar por vencido. Gracias. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya usted sabe que tanto desde Nueva York como desde Puerto Rico puede contar con este programa tal y como es y con nosotros de manera individual siempre y cuando nos necesite. Dios le bendiga y siga Gracias, adelante. gracias. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Residencial Paraíso Dorado, ubicado en la carretera Joaquín Gómez, próximo al colegio Christian School, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de La Vega. Proyecto cerrado, con seguridad controlada por monitoreo 24 horas. Contamos con área de recreación infantil, gazebo, parqueo para visitantes, piscina, área verde remozada y cancha deportiva. Apartamentos de 3 habitaciones, vestíbulo, 2 baños, sala, cocina, comedor, balcón, área de lavado, parqueo soterrado y depósito privado. Separa el tuyo con solo 50,000 pesos. Residencial Paraíso Dorado. Viviendas al alcance de todos.